Hola a todos, bienvenidos al mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricard Cataluna y hoy tenemos un episodio especial porque tenemos a un invitado. En este caso es Damián García, el responsable del proyecto muy recomendable Balón Belga. Hola Damián, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Un auténtico placer que me hayas invitado. La verdad es que es un gusto charlar siempre sobre el fútbol belga y en este caso, pues aprovechando esta eliminatoria entre dos grandes equipos. Así que es un auténtico placer. Muchas gracias. Hombre, a ti un placer estar aquí, que estés aquí con nosotros. Yo quería preguntarte, Damián, antes de hablar del Club Brujas, el equipo que vamos a enfrentar en el próximo día 15, para el próximo miércoles en Bélgica. Te pedí que te presentaras un poco y que explicaras un poco por qué tu interés por el fútbol belga y que explicaras un poco lo que es este balón belga. Pues el interés que nace en mí sobre el fútbol belga, no hay ninguna causa especial, pero sí es verdad que, bueno, cuando más o menos hace 5 o 6 años, en 2016-2017, me empecé a fijar un poco por los equipos belgas en competiciones europeas. Eh, También había un proyecto por aquel entonces en Twitter que llevaba Irati Prat, que se llamaba BelgoFoot, que trataba el fútbol belga. Por lo tanto, poco a poco me fui interesando un poco más en ese fútbol. En 2018 me creé el proyecto del balón belga, que empezó como blog, no como Twitter, que ahora es donde está su principal actividad, sino nació como blog, como te digo, y ahí poco a poco me fui, de cierta manera, ganando seguidores, ¿no? Al fútbol belga hasta ahora que, bueno, seguimos ahí con la cuenta de Twitter principalmente, y en eso es lo que se basa el balón belga. Es un proyecto dedicado a informar de manera exclusiva y en español sobre Ujú. fútbol belga, ya no solo la primera división, sino también la selección, segunda división y en definitiva todo lo relacionado con el fútbol belga. Es un proyecto muy, muy interesante y el Benfica tiene una relación un poco, yo diría, especial con el fútbol belga. No que haya tenido muchos jugadores, pero en el caso más reciente es de Jan Vertonghen, el central que dejó el Benfica hace muy Mm, poco tiempo, que personalmente me encantaba mucho, pero bueno, que ya no está ahí. Y me acuerdo de dos ejemplos más. Uno era de Alex Axel Witsel, porque que está hoy sí, en el Atlético de Madrid, Madrid. sí. Y claro, la gran referencia para nosotros, Saint-Michel Prudhomme, el guardameta belga de los años 90, que fue el gran salvador de Benfica en los años 90, que fue un periodo un poco trágico y traumático para el club, pero un grandísimo guardameta. Y por lo tanto, muy buenas referencias del fútbol belga. Damián, yo Mm, quería preguntarte, bueno, quizá antes de hablar de Benfica, ahora me acordé de una pregunta y perdona que no sí. estaba programado, pero es un poco inevitable preguntarte sobre Roberto Martínez. Roberto Martínez ha sido seleccionador belga y ahora Mm. será seleccionador de Portugal. Personalmente me sorprendió un poco su elección. Yo no sé, yo creo que ¿qué nos puedes contar un poco sobre Roberto Martínez que no sepamos ya? ¿Y si crees que va a añadir esa calidad, ese plus que falta a la selección portuguesa para llegar un poco más lejos de lo que ha llegado? Bueno, que no se sepa ya es complicado porque yo creo que de Roberto Martínez se ha hablado mucho. Yo, si pudiera decir algo, diría que animaría a todos los portugueses o a todos los aficionados de la selección portuguesa que tuvieran confianza en él, porque ha recibido muchas críticas porque no ha llevado a la generación dorada a conseguir un título, Ujú. que es verdad, pero ganar un título siempre es una cosa muy complicada. Y el trabajo que ha hecho Roberto Martínez con la selección ha sido muy destacado, ya no solo en lo que se ha visto en el terreno de juego, sino que esto quizá no lo conoce mucha gente, que es que él también ha sido director, digamos, técnico de la selección. Ujú. Es decir, no ha sido solo entrenador, sino que también ha estado ocupando labores de gestión de la Federación Belga, ha estado muy metido en la gestión de la cantera del país, de las categorías inferiores de la selección, ha impulsado cambios en la federación, ha impulsado
pues que desde categorías inferiores se juegue a un determinado modelo de juego para que una vez se llegue a la selección absoluta, pues se mantenga más o menos el mismo criterio en cuanto a juego. Por Ujú. lo tanto, estamos hablando de un entrenador bueno, se comprometió mucho en la selección belga y yo pensaba que iba a elegir o iba a volver al fútbol de clubes, Sí, pero sí que me parece una opción bastante interesante. Yo creo que le puede dar un plus de competitividad a la selección portuguesa, que bueno, en realidad Portugal siempre ha sido una selección competitiva, pero yo creo que sí que le puede dar un cierto lavado de cara que quizá necesita la selección portuguesa para dar otro salto más sí. en su rendimiento. Por lo tanto, yo lo que diría, y lo vuelvo a repetir, es que confíen en Roberto Martínez porque para mí es un entrenador muy bueno y con una cualidad no técnica en cuanto a su labor muy positiva. Pues sí, muy bien, Damián. Yo sé que no estaba previsto, perdona, pero no resistí que me surgiera esta pregunta que me parece muy interesante. Personalmente es una opción que me parece interesante y muy, yo no diría ilusionado, me parece, pero muy interesante. Por lo tanto, vamos a ver cómo va a salir. Pero bueno, estamos aquí entonces para hablar del Club Brujas, el Club Rouge, que es un club muy interesante, creo, un histórico del fútbol europeo y del fútbol belga. El único club que llegó, creo, a una final de la Copa de los Campeones de Europa, de la actual Champions League. Un club que tiene fundado en 1891, ubicado en una de las ciudades más preciosas de Europa. Yo no sé qué nos puedes contar de este club, Damián. Un poco en la línea que has dicho tú, es un club histórico, es sin lugar a dudas uno de los más grandes de la historia de Bélgica, del país. Es de hecho el segundo equipo más laureado del país, con más títulos, tiene 18 en total en sus vitrinas, aunque está lejos del equipo, digamos, hegemónico en ese sentido, que es el Anderlecht, ¿no? Que tiene más de 30 títulos. Pero Ujú, sí que estamos hablando de quizá actualmente el equipo más grande que tiene Bélgica por resultados deportivos en los últimos años, por plantilla, también por a nivel económicos. Quizá no es el más rico, pero si no lo es el segundo, ¿no? Entonces estamos hablando, sí, de un equipo histórico del país con mucha masa social, tiene muchos seguidores el Brujas, ya no solo en la ciudad, sino también por toda Bélgica. Y sí que como te digo, actualmente seguramente es el equipo, digamos, referencia en cuanto al fútbol belga. Es cierto que esta temporada a nivel doméstico las cosas están saliendo muy mal. El Brujas, eh, salvo sorpresa, no va a ganar la liga porque cuando estamos grabando esto está a 20 puntos del liderato. ujú, Una circunstancia, la verdad, bastante anómala para el Brujas, ya que había ganado 5 de sus últimas 6 ligas, ¿no? ujú. Entonces, estamos hablando de una situación para nada habitual para el seguidor del Brujas, que vuelvo a repetir, es actualmente el equipo de referencia en el país, a pesar de que esta temporada a nivel doméstico los resultados están siendo muy decepcionantes. Claro, claro. Y bueno, y yo no sé, realmente este año las cosas no están saliendo muy bien. Yo no sé qué nos puedes contar de este equipo esta temporada, de sus mejores jugadores. Ya conocemos, claro, tenéis ahí el club tenía a un delantero español, Ferran Jutgla, creo ¿Sí? que es un crack, que es muy buen jugador. Conocemos también a Yaremchuk, que ha ido del Benfica hacia el Bruges, un equipo que jugó este año frente al Futbol Club du Port, por lo tanto tenemos a una idea, pero que mientras tanto cambió de entrenador. Por lo tanto, vamos a ver un poco paso a paso qué puntos fuertes tiene este Anderlecht este Anderlecht, perdón, qué pecado que he cometido ahora, este Club Brujas y qué puntos fuertes tiene y qué jugadores destacarías. Pues bueno, es un equipo que, pese a que no esté pasando por un buen momento de forma, ha cambiado de entrenador, eso imagino que ya después lo comentaremos. Esta temporada, pese a todo esto, ha demostrado competir muy bien en Champions. Es un equipo al final,
un bloque con jugadores de calidad, jugadores que pueden ser, sobre todo a nivel ofensivo, pueden ser muy desequilibrantes y pueden, digamos, cambiar el rumbo de un partido, ¿no? Y estamos hablando de un equipo que sí es verdad que actualmente llega con muchas dudas a la eliminatoria, pese a eso es un equipo que al espacio te puede generar mucho peligro, es un conjunto que seguramente contra el Benfica adopte un rol más defensivo de lo habitual, ¿no? Intente explotar las transiciones ofensivas, que allí el equipo puede ser muy peligroso. Además tiene jugadores con experiencia en la élite. Simón Mignolet es el portero, Hans Van Aken, que es el capitán y el buque insignia de este equipo, también es un futbolista con mucho bagaje, a pesar de que nunca haya salido de Brujas. Ujú. Contamos, después tú lo has mencionado, a Ferran Jugla, lleva 10 goles esta temporada. Es cierto que será duda, yo creo que hasta el último momento para ese partido de ida, pero sí que en definitiva es un equipo con muchas piezas interesantes, es un equipo que está muy bien compensado, pero que atraviesa un momento muy complicado y como te digo, esto se ha llevado al cambio de entrenador bueno, actualmente el Brujas simplemente se puede aferrar a la Champions porque en Liga, como ya he explicado, lo tiene muy complicado y en Copa Ujú. ya está eliminado, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un equipo que siempre da guerra, lo ha demostrado, pero que llega con muchísimas dudas a esta eliminatoria. Muy bien. Y, sí, aquí en Portugal hemos visto un poco las dos caras. Por ejemplo, el Brujas ganó en el Estádio del Dragão 4-0, creo, frente al Futebol Sí, do Porto, y después ha sufrido ese resultado, pero en su casa con el mismo rival. Por lo tanto, es un poco bipolar, ¿no? Digamos, sí, sí. este equipo. Y entonces, quizá ya has hablado de los jugadores, de los puntos fuertes. Ahora hablemos un poco de este cambio de entrenador que ha salido y de este que está aquí, que es inglés, Scott Parker, Sí. creo. Mm. Y cuáles son los puntos más débiles de este equipo? Déjame que puntualice que es verdad que no te he añadido muchos más jugadores. Podríamos hablar también de, aparte de Van Aken, Ferran Jugla o Mignolet, hablamos de otros futbolistas muy interesantes como Noah Lang, Skopolsen, que también es duda en cuanto a la lesión, Onyedika también. Son jugadores que para tener una radiografía general sí Ujú. que deberíamos tenerlo en cuenta. Pero Muy volviendo bien. a tu pregunta, pues de momento el rendimiento de Scott Parker en el banquillo del Brujas no está siendo en absoluto nada destacado. Lleva 7 partidos, ha empatado 5, ha ganado 1 y ha perdido otro más. Es decir, Vale. es un bagaje realmente muy pobre, sobre todo por lo que es el Brujas, ¿no? Que es un equipo acostumbrado a ganar sobre todo a nivel doméstico. Entonces, es un equipo que llega eh, sin una idea clara de juego, me atrevería a decir. Mm. Además, es un equipo que está sufriendo mucho en defensa, casi que le generan peligro y le meten con relativa facilidad y que aparte a nivel ofensivo, pese a que tenga individualidades muy buenas en el plano colectivo, no parece que haya una idea muy clara, ¿no? Vale, el Brujas busca dominar, busca tener la pelota, etcétera, pero contra bloques bien trabajados parece que se apaga la luz, ¿no? Y no consigue darle continuidad a su buen juego, ¿no? Por lo tanto, a nivel defensivo está sufriendo mucho y a nivel ofensivo pues no está teniendo esa chispa o esa luz que sí que tenía sobre todo a principios de temporada. Ujú. Aparte, a eso se suma que, como he comentado antes, su principal o su máximo goleador, que es Ferran Jugla, ahora mismo está lesionado y que además con Scott Parker, desde la llegada de Scott Parker, ha perdido protagonismo el español, ¿no? Por lo tanto, sí que estamos hablando de un equipo que ahora mismo pues no atraviesa ni mucho menos su mejor momento de la temporada. Muy bien, muy bien. Y que ha empatado, creo que ayer o hace 2 días, frente al Unión Saint-Gilloise, creo. Sí, efectivamente. Ujú. Y que ahí se demostró cosas que te he explicado.
el Brujas quería llevar el peso del partido con el balón y demás, pero una vez se plantaba en campo contrario, las ideas se le apagaban debido al gran trabajo del Unión Saint-Gilloise, que dicho, hay que decir que, bueno, va segundo en la tabla, que es un equipo muy bien trabajado, que aparte está vivo en Europa League, y que era una gran prueba para, de cierta manera, ver cómo el Brujas está, ¿no? Y Ujú. ayer se demostró que todavía pues está lejos de un nivel óptimo. Vale, muy bien. Y no sé si tienes noción también de cómo se percepciona el Benfica en este momento. Yo no sé si la afición está ilusionada, la afición belga está ilusionada, cómo encaran este partido con el Benfica, qué conocen del Benfica. Y bueno, no sé, ¿y tú crees que será una eliminatoria difícil, fácil, será muy equilibrada? No sé qué sensaciones te deja este partido del próximo miércoles. Pues sin vivirlo de cerca, ni mucho menos, porque no estoy en Brujas, sí que a mí me da la sensación que la afición del Brujas esta temporada está muy desmotivada por los resultados del equipo. Claro, Eh, Aunque yo creo que encuentran en la Champions League una manera, ¿no?, de salir de los malos resultados a nivel doméstico y de cierta manera ilusionarse con la competición. Obviamente ningún seguidor del Brujas piensa en ganarla, ni mucho menos, claro. pero es lo único a lo que se puede aferrar actualmente la afición. Y aparte, si nos aferramos a lo que ha hecho el Brujas en la fase de grupos, hay motivos para creer, pero de eso ya han pasado muchos meses, han cambiado de entrenador, el equipo desde ese momento hasta ahora se ha caído, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que de cierta manera la sensación general de la afición del Brujas es de una temporada bastante decepcionante, pero que encuentran en la Champions pues una manera de otorgarle algo más de ilusión. Ujú. Dicho esto, creo que el sentir general es que el Benfica es superior, que el Benfica a priori no, el Benfica es el favorito sin lugar a dudas, y personalmente yo creo que la balanza está muy decantada a favor del conjunto portugués, principalmente debido a la situación que atraviesa el Brujas. Creo que dará guerra al equipo belga, sobre todo Ujú. en casa, porque ganar en el Jan Breidel creo que va a ser complicado para el Benfica, pero sí que creo que la balanza se decanta mucho a favor del Benfica. Muy bien. Yo no sé también si quieres hacer algún tipo no sé, ahora me falta el término en español, un pronóstico o de un resultado que puede salir el próximo miércoles. ¿Qué te parece que puede pasar ahí en el estadio del Brujas? Yo quiero ser optimista a favor del Brujas, ojalá fuera un empate, pero ahora mismo no lo veo, entonces yo si tengo que decir, diría un 1-2 a favor del Benfica, Ujú. una derrota, pero que deja todo abierto para la vuelta. Para la vuelta. Muy bien. Damián, hombre, muchísimo, creo que muy resumido, pero con mucha información, muy completo. Damián, muchísimas gracias por tu presencia, ha sido un placer. Y te pedía, yo no sé dónde la gente te puede acompañar o cómo puede acompañar los contenidos de Balón Belga. Pues en Twitter, en @balón_belga, ahí nos encontraréis y podéis seguir todo lo relacionado con el fútbol belga. Muy bien, Damián. Muchísimas gracias por tu presencia, un placer. Muchas gracias a ti, ha sido un auténtico placer para mí. Muy bien, muchísimas gracias también, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. No os olvidéis entonces de acompañar el Benfica, este partido muy interesante creo frente al Club Brujas, próximo día 15 a las 8 de la noche hora de Portugal. El primer partido será en Bélgica. No os olvidéis de acompañar y de suscribir a los contenidos del mítico Benfica en todas las plataformas en las que estamos y claro, también acompañar al Balón Belga en Twitter. Un fuerte abrazo para todos, una buena semana y viva Benfica. Gracias.